Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy estamos en el momento de adoración y de aprendizaje a través de las 28 creencias y hoy vamos a estudiar la creencia número 11 titulada Crecer en Cristo. Para ello vamos a ocupar nuestra Biblia y vamos a buscar como primer pasaje Primera de Juan 4:4 que dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Y dice el comentario de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día en la página 147, lo siguiente: Jesús triunfó sobre la fuerza del mal, su muerte en la cruz, quien subyugó los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó su poder y aseguró su destrucción definitiva. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos. Nos permiten andar con Él en paz, gozo y la certeza de su amor. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros y nos da poder. Al estar continuamente comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos librados de la carga de nuestros actos pasados. Y esta es una realidad hermosa. La vida cristiana, y así lo creemos los adventistas del séptimo día, es un constante crecimiento para asemejarnos a Cristo. Hemos visto que solo en Él tenemos salvación y solo mediante su sacrificio podemos ser aceptos delante del cielo. Pero una vez que lo aceptamos, iniciamos un viaje en el que vamos creciendo para asemejarnos más a Él. Y vamos a iniciar nuestro estudio reconociendo que la vida real inicia con la muerte. ¿Sí? Vamos a estudiar con qué muerte inicia esta vida. Y dice nuestro estudio, como la muerte de Cristo en la cruz, vamos a entender cómo esto hace posible nuestra nueva vida, libre del demonio de Satanás, libre de la condenación del pecado, libre de la muerte, que es el castigo del pecado. Y vamos a estudiar 3 citas. Primero, Colosenses 1:13-14, posteriormente Romanos 1:8 y después reestudiaremos Romanos 6:23. Dice las citas. Colosenses 1:13-14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y dice Romanos 1:8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, la muerte con la que inicia tu vida es la muerte de Cristo Jesús. A raíz de esa muerte tú obtienes vida eterna y entonces tu vida tiene que morir el pecado también juntamente con Cristo y resucitar. ¿Cómo? A través del bautismo, que más adelante vamos a analizar en otra de las creencias. Sí, Dios, Cristo nos libera del pecado, nos libera del poder de Satanás. Él nos permite a través de su muerte encontrar esta salvación y asimismo poder tener fuerzas por medio del Espíritu Santo para derrotar al enemigo que quiere posesionarse de nosotros. Dice, la cruz se encuentra en el centro del plan divino de salvación. Y aquí vamos a estudiar Juan 3:16, que dice lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación tenía su parte principal o su parte fundamental en la muerte de Cristo. Pues a través de esa muerte sería pagado nuestro pecado y nosotros seríamos liberados de la condenación que nos tocaba. Sin duda alguna, este sacrificio nos permite entender que a pesar que hay situaciones muy difíciles en la vida que parecen imposibles de sortear, en el nombre de Cristo Jesús podemos vencer. Cristo Jesús sintió miedo al llegar a la cruz, sintió ansiedad, estrés. Obviamente no quería morir, su humanidad se negaba a morir, pero Él venció con el poder del Espíritu Santo y murió por nosotros, dándonos libertad. Es decir, Cristo murió para que tú y yo no muriéramos. Cristo nos libertó de las cadenas del pecado y a través de su sacrificio podemos obtener la fuerza para liberarnos de todo aquello que nos parece imposible y así ir creciendo un paso más cada día. Tú cada día debes entender que debes colocar propósitos en tu corazón y ponerlos en el nombre del Señor para ser obtenidos, liberarte de ciertas cuestiones que te alejan de Él y que sobre todo no te permiten crecer y semejarte a Cristo Jesús. La cruz, esa ya la vimos. La cruz se encuentra en el centro del plan divino de salvación y 1 de Juan 1
7 también nos dice: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También en Colosenses 2:15 encontramos: y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. También Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. También Primera de Pedro 1:18 y 19 nos dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está, los pasajes que reafirman que nuestra fuerza viene de ese sacrificio hermoso que Cristo hizo en la cruz, por medio del cual nos liberó y nos permitió tener vida eterna. Si Cristo pudo, Él terrenalmente vivió como un hombre para mostrarnos que nosotros también podemos vencer al pecado a través de su sangre y de su fuerza, pidiendo siempre la colaboración del Espíritu Santo para darnos poder. Estudia las 7 señales del crecimiento en Cristo. Sí, porque la vida cristiana es crecer. No puede ser el mismo de ayer, ni hoy el mismo de mañana. Cada día debes sumar un paso más, como te decía hace un momento, en tu vida espiritual, dejando aquellas cosas que te limitan, dejando aquellas cosas que te impiden parecerte a Cristo. ¿Cómo podemos ver este crecimiento espiritual? Bueno, primero, la persona lleva una vida del Espíritu, es decir, procede conforme al Espíritu. Y Juan 3:5 nos dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Es decir, debemos tener un oído atento a la voz del Espíritu Santo para trabajar y vivir conforme a su voluntad. Una vida del Espíritu. 2, una vida de amor y unidad. Es decir, a través del Espíritu llevamos una vida de consagración y de amor hacia otros. Segunda de Corintios 5:18 dice: Dios, que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Es decir, Cristo vivió en armonía con los hombres y vivió en paz y daba amor. Eso es lo que sus seguidores debemos manifestar. Una vida de estudio. Mateo 4:4 dice: no solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida debe estar consagrada, estudiando en la palabra, meditando en ella y aprendiendo cada día. Una vida de oración, y vamos a ver lo que dice Lucas 18:11. El fariseo de pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ok, el Señor contó esta parábola para mostrarnos que la vida de oración no debe ser una vida pública en la que oramos largamente, no, sino una vida de consagración personal en la que le enseñamos al Señor nuestro corazón de forma individual y quizás secreta en muchos casos, porque esta es una vida entre Él y yo y una relación personal, única, que yo debo aprender a llevar con el Señor a solas, no en público como lo hacía el fariseo. Siguiente, una vida que tiene frutos, y dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Cualquiera que diga que es seguidor de Cristo tiene que mostrar las acciones que Cristo mostró, porque dice la Biblia también: ¿cómo podréis mostrarme a mí amor si no me habéis visto y no amas a tu prójimo? Es decir, nuestras acciones tienen que gritar que Cristo está en nuestro corazón, y si ellas no lo hacen es porque quizás no estamos siguiendo los pasos ni estamos creciendo en Cristo como deberíamos de hacerlo. Una vida de guerra espiritual. Esta es una realidad que tenemos que entender y vivir. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Tenemos que entender que nuestra vida es una guerra espiritual, donde matamos o morimos, matamos nuestras pasiones, matamos nuestro egocentrismo, matamos nuestra egolatría en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, o morimos, porque esto es así. Quien no está con Dios está contra Él. Nosotros tenemos que entender que en esta guerra espiritual nuestras decisiones toman un papel fundamental, pues a través de ellas encaminamos nuestros pasos hacia un lado
o hacia otro de la balanza. Estamos en una guerra espiritual y esa guerra nos compete a nosotros porque se da dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestra vida y cómo conducimos esta. Por último, el último paso, una vida de oración y de testificación y esperanza. Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una esperanza, que hay un más allá feliz, donde está Cristo Jesús esperándonos y que si proseguimos, continuamos y crecemos en Él, nos parecemos cada día más a Él, esa vida se nos será entregada por gracia del Señor. Creencia de los adventistas del séptimo día en la página 151 dice, la vida cristiana entonces no comienza con el nacimiento, comienza con la muerte. No hay comienzo alguno hasta que el yo muera. Te lo dije, morimos en el bautismo, resucitamos e iniciamos el proceso de transformación y de caminar con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. La vida cristiana no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza, una transformación desde adentro. Nos cambia el corazón, rompe ese corazón duro y permite que Cristo tome su lugar de honor y Él dirija, conduzca nuestra vida y así lo semejamos cada día más. Medita y aplica. ¿En qué áreas o facetas de tu vida necesitas crecer? Piénsalo. Hoy quiero avanzar en esto. Señor, ayúdame, dame fuerzas para vencer y te aseguro que si te pones en sus manos, el Señor te hará vencedor. ¿Cómo estás experimentando la victoria de Cristo en tu vida hoy mismo? Piensa en algo que ya has derrotado, algo que te parecía imposible, pero que en el nombre de Cristo lograste vencer y eso te dará ánimo para seguir creciendo en su gracia. ¿Cuáles son las señales del crecimiento espiritual que estás manifestando en tu vida? Sin duda alguna, debe haber cambios, procesos que estamos viviendo y que quizás tú digas, ay hermana, es que ha sido tan difícil, pero Dios es tan bueno. Esa es la clave, Cristo Jesús, porque crecemos en Él y en su nombre somos transformados de victoria en victoria. Que el Señor te bendiga.